A lo largo de estos meses, la carta a los tesalonicenses modeló la iglesia que debemos de ser. Vimos una iglesia digna de ser imitada, ya que a pesar del entorno hostil en el que vivían, ellos siempre se mostraban fieles, fieles a su fe, fieles a su Dios. A continuación, veremos un resumen de este camino y cómo puede ser aplicadas en nuestra vida. Iniciamos viendo cómo el apóstol Pablo funda la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Con la ayuda de Silvano y Timoteo, edifican la primera comunidad de creyentes en ese lugar a través de la predicación del Evangelio. Un trabajo que duró aproximadamente 6 meses, descrito en el libro de los Hechos en el capítulo 17. Pero tras sufrir una fuerte persecución por los religiosos y gente del gobierno, deben salir huyendo de ese lugar, dejando una iglesia muy joven pero bien nutrida. De esta primera sección aprendimos cómo Dios conforma su iglesia con personas que poseen rasgos completamente diferentes, pero todos aportan con su servicio para su edificación. Tras la angustia de un pastor alejado de su iglesia, el apóstol Pablo, ya en Corinto, envía a su fiel compañero de milicia, Timoteo, para que le informe sobre la condición de esta iglesia. Timoteo llega con buenas noticias para Pablo, tras ver a una iglesia obrando por su fe, con un amor que se convirtió en trabajo y con una constancia que brota de su esperanza. En los primeros versículos de esta carta notamos el agradecimiento a Dios y la celebración por la constancia de esta iglesia, y más aún al escuchar cómo la palabra de Dios resonó por medio de ellos hacia las naciones vecinas, anunciando y esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así también, nosotros debemos mantenernos firmes y fuertes en nuestra fe, a pesar de lo difícil que es llevar una vida santa en medio de una cultura inmoral, luchando por vivir una vida pura en una sociedad demasiado permisiva, teniendo la venida de nuestro Señor y Salvador como nuestra fuente de esperanza. El apóstol Pablo les recordaba que él, como su pastor, se mostró tierno como una madre nodriza, pero también los exhortaba y consolaba como un padre. El uso de estas metáforas pretendía recordarles del trabajo y la fatiga que vivió Pablo junto a sus compañeros, trabajando de día y noche para su propio sustento, y así evitar el pedir dinero a la iglesia. Así también les recordaron su comportamiento en medio de ellos, como ejemplo de lo santa, justa e irreprensible manera de vivir, para que anduviesen como es digno de Dios. La iglesia visible tiene características y lazos familiares que llaman a los líderes a amar y trabajar por la iglesia, así como los padres por sus familias. El gozo que sentía Pablo por la fe y por el amor de los tesalonicenses y por el cariño con el que los recordaban, se tradujo en esta hermosa oración. Le pedimos al Señor que los haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. También le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así, cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Amén. Esta oración es un gran recordatorio de cómo debemos comportarnos y estar siempre confiados en Dios. Pablo sabía de los retos que ellos tenían al proclamar su fe. Sin embargo, les rogaba y les exhortaba para que ellos vivan como aprendieron de Él y así agradar a Dios, apartándonos de toda fornicación. Que lleven sus vidas conyugales en santidad y amor. Que nadie engañe en nada a su hermano. Y se amen los unos a los otros con amor fraternal. Pero ese deseo impetuoso por la venida del Señor confundió a algunos que dejaron de trabajar, viviendo a la espera de la venida. Otros ignoraban acerca de los que morían en medio de ellos, pensando que ya no serían partícipes de la venida del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo les escribió para que estén tranquilos y se ocupen de sus negocios, a fin de conducirse honradamente para con los de afuera y no pasen necesidad. A la vez les enseñó que,
Tanto los que murieron y los que estemos vivos en ese momento, nos reuniremos en las nubes. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y viviremos con Él para siempre. Así también nosotros, mientras esperamos la venida de nuestro Señor, debemos estar ocupados en nuestras actividades, estudiando y trabajando, pero con la certeza y esperanza que pronto vendrá nuestro Salvador, para reunirnos con Él y así estar por la eternidad juntos, los que murieron en Cristo y los que mantuvimos la fe hasta ese gran día. ¿Quién diría que este roto corazón volverá anhelando el mismo Salvador? En ese día, hecho justo por la fe, tomado de su mano volaré. Viene el día de Jesús el Señor. Viene el día de Jesús mi Señor. Y como el sol Esta esperanza debería ser para los tesalonicenses un fuerte aliento para vivir aferrados a su fe. Aunque no sepamos el momento exacto en que esto suceda, seamos sobrios y velemos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Ya sea que velemos o que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Este sí es el motivo para animarnos los unos a los otros. En las instrucciones finales de esta carta, se nos demanda que mientras esperamos la venida de nuestro Señor, sigamos siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Que valoremos el trabajo de los que dirigen la iglesia. Que amonestemos a los ociosos. Que estemos siempre mostrando confianza en el Señor. Que alentemos a los de poco ánimo. Que oremos en todo momento. Que sostengamos a los débiles. Que seamos agradecidos con Dios. Que nadie pague a otro mal por mal. Que no apaguemos su espíritu. El llamado de Dios hacia su iglesia es de santidad, puros en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sabiendo que fiel es el que nos llama y fiel es el que lo hará. Con la instrucción final de que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Esta carta se leyó en mi iglesia. 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 Amén. 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 Amén.